Luz María vio a su padre convulsionar mientras el veneno de cascabel devoraba su sangre y supo que tenía menos de 4 horas para recordar cada palabra que su abuela muerta le había susurrado sobre plantas del desierto. Si fallaba, su madre e hermano pequeño la verían regresar sola, cargando solo el cuerpo sin vida del hombre que les enseñó a sobrevivir en Sonora. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En lo más profundo del desierto de Sonora, México, donde el sol abrasa sin piedad y las sombras son tan escasas como el agua, un hombre experimentado caminaba junto a su hija pequeña, enseñándole los secretos ancestrales de supervivencia. No imaginaba que en cuestión de segundos su vida dependería completamente de esa niña de apenas 9 años y de las lecciones que ella había guardado en su corazón como tesoros sagrados. ¿Qué harías si el veneno corriera por tus venas y la única persona que pudiera salvarte fuera alguien a quien creías demasiado joven para comprender el peso de la vida y la muerte? ¿Confiarías en las manos temblorosas de una niña o te rendirías al destino que el desierto parecía haber escrito para ti? Dime, ¿desde dónde escuchas esta historia? Y cuéntame, ¿crees que el conocimiento ancestral puede ser más poderoso que la medicina moderna? Déjamelo saber en los comentarios, porque lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre la sabiduría, el coraje y el amor entre un padre y su hija. Desierto de Sonora, México. Verano de 1878. El sol descendía con una lentitud cruel sobre las tierras áridas del norte de Sonora, tiñendo las rocas de un color cobrizo que parecía arder con vida propia. El aire vibraba con el calor acumulado del día, y cada respiración se sentía como inhalar fuego líquido. Entre los cactus saguaro, que se alzaban como centinelas silenciosos, Joaquín Delgado caminaba con paso firme pero cauteloso. Sus botas de cuero desgastado apenas hacían ruido sobre la arena compacta. Joaquín tenía 42 años, pero su cuerpo curtido por décadas de cazar bajo el sol implacable parecía tallado en la misma piedra del desierto. Su piel morena estaba marcada por líneas profundas que contaban historias de vientos cortantes, días sin agua y noches heladas. El cabello negro, largo hasta los hombros y sujeto con una banda de cuero rojo, brillaba con reflejos azulados bajo la luz vespertina. Llevaba una camisa de algodón desteñida, pantalones de mezclilla remendados en las rodillas y un cinturón del que colgaban un cuchillo de caza con mango de hueso y una pequeña bolsa de piel de venado donde guardaba herramientas de supervivencia. A su lado, con pasos más cortos pero igual de decididos, caminaba su hija, Luz María. Tenía 9 años recién cumplidos, pero en sus ojos oscuros y profundos brillaba una madurez que muchos adultos jamás alcanzarían. Su cabello negro, trenzado en 2 gruesas trenzas que le caían sobre el pecho, estaba adornado con pequeñas cuentas de turquesa que su abuela le había regalado el día de su último cumpleaños. Vestía un vestido sencillo de algodón color arena que le llegaba hasta las pantorrillas, y en los pies llevaba huaraches tejidos a mano por su madre. En su espalda cargaba un pequeño morral de lona donde guardaba una cantimplora de barro, un pedazo de cecina envuelta en trapo limpio y un cuaderno desgastado donde su abuela había dibujado plantas medicinales con anotaciones en una mezcla de español y apache. «Mira bien, Luz María», dijo Joaquín, señalando con el dedo índice hacia un grupo de arbustos bajos cubiertos de polvo. «Esa es gobernadora, también la llaman creosota. Tiene el olor más fuerte que vas a encontrar en este desierto, pero es medicina poderosa si sabes usarla».
La niña se agachó junto a la planta, acercando su nariz con cuidado. El aroma era intenso, resinoso, casi penetrante. Arrancó una hoja con delicadeza y la frotó entre sus dedos, observando cómo liberaba un aceite oscuro que manchaba su piel. «¿Para qué sirve, papá?», preguntó sin apartar los ojos de la planta, absorbiendo cada detalle como si su vida dependiera de ello. Y quizás, sin saberlo aún, así era. «Para muchas cosas, mija. Tu abuela decía que limpia la sangre cuando está enferma, que saca el veneno de las mordidas de bicho. Pero tienes que saber prepararla, porque si la usas mal, puede hacer más daño que bien». Luz María asintió en silencio, guardando esa información en el mismo lugar donde atesoraba cada lección de su abuela Esperanza, quien había fallecido apenas 6 meses atrás. La anciana había sido curandera de su comunidad apache durante más de 50 años. Conocía cada planta del desierto, cada raíz que sanaba y cada hoja que mataba. Antes de morir, le había hecho prometer a Luz María que jamás olvidaría las enseñanzas ancestrales, que las guardaría como oro puro y las compartiría con generosidad cuando fuera su momento. «¿Y esa otra?», preguntó la niña, señalando hacia una planta de hojas más pequeñas y flores amarillas que crecía entre las rocas. «Esa es Damiana, también medicina. Tu abuela la usaba para hacer té cuando alguien tenía el ánimo caído o no podía dormir. Pero esa no es la que más necesitas conocer hoy. Vamos más arriba, hacia las rocas grandes. Allí crece la osha. Y esa, mija, esa puede salvar una vida cuando todo parece perdido». Continuaron caminando en un silencio cómodo, roto solo por el crujir ocasional de alguna rama seca bajo sus pies, o el distante chillido de un halcón que surcaba el cielo en busca de su cena. El sol ya tocaba el horizonte, derramando ríos de luz dorada y naranja sobre el paisaje infinito. Las sombras se alargaban como dedos oscuros que alcanzaban hacia el este, y la temperatura comenzaba a descender con la promesa de una noche fría. Joaquín se detuvo abruptamente, levantando una mano en señal de silencio. Su cuerpo se tensó como la cuerda de un arco, todos sus sentidos alerta. Luz María lo imitó de inmediato, conteniendo incluso la respiración. Había aprendido desde muy pequeña que cuando su padre se ponía así, había peligro cerca. «¿Qué es, papá?», susurró apenas, sus ojos escaneando el terreno en busca de lo que fuera que su padre había detectado. «No te muevas», murmuró él con voz tensa. «Hay algo en...». No pudo terminar la frase. Un sonido seco y vibrante rompió el silencio, un cascabeleo inconfundible que heló la sangre en las venas de ambos. Joaquín bajó la vista justo a tiempo para ver la serpiente de cascabel, gruesa como su brazo y de más de 1,5 metros de largo, con su cuerpo enrollado junto a una roca plana, donde él estaba a punto de apoyar el pie. El reptil, molesto por la vibración de los pasos humanos, había salido de su refugio con la intención de defenderse. Su cuerpo escamoso brillaba con tonos pardos y dorados, perfectamente camuflado entre la arena y las piedras. Los ojos, fríos y sin párpados, observaban con una fijeza mortal. La cabeza triangular se alzó apenas, las fauces se abrieron mostrando colmillos curvos que goteaban veneno transparente. Y antes de que Joaquín pudiera reaccionar, la serpiente atacó con la velocidad del rayo. El cazador intentó retroceder, pero el terreno irregular lo traicionó. Su pie resbaló en una piedra suelta y aunque logró girar el cuerpo para evitar que los colmillos alcanzaran una zona vital, la serpiente clavó sus dientes en la parte exterior de su pantorrilla izquierda, justo por encima de la bota. El dolor fue inmediato, punzante, como si le hubieran clavado 2 agujas al rojo vivo. Joaquín cayó de espaldas con un grito ahogado, y la serpiente, satisfecha con su defensa, se deslizó rápidamente entre las rocas hasta desaparecer en una grieta estrecha.
«¡Papá!», gritó Luz María corriendo hacia él, las lágrimas ya brotando de sus ojos. «¡No! ¡No llores!», jadeó Joaquín, su rostro ya pálido bajo la piel morena. Necesito que seas fuerte ahora, mija, más fuerte de lo que has sido nunca». La niña se arrodilló junto a él, sus pequeñas manos temblando mientras observaba las 2 marcas perfectamente visibles en la pierna de su padre. La piel alrededor de la mordedura ya comenzaba a hincharse, adquiriendo un tono rojizo que se extendía como tinta derramada en agua. Joaquín sabía mejor que nadie lo que significaba esa mordedura. Había visto morir hombres más fuertes que él por el veneno de cascabel, había presenciado cómo el líquido mortal convertía la sangre en un río de agonía, cómo destruía los tejidos desde adentro como fuego invisible. El poblado más cercano, San Miguel de Horcasitas, estaba a más de 5 horas de camino a pie y en su condición actual nunca llegaría. La pierna le palpitaba con un dolor que se intensificaba con cada latido de su corazón. Podía sentir cómo el veneno se extendía, como si pequeñas garras afiladas rasgaran sus músculos desde el interior. El sudor comenzó a empaparle la frente, no por el calor del desierto que ya cedía ante la noche, sino por la reacción de su cuerpo ante el veneno que ahora corría por sus venas. «Luz María», dijo con voz temblorosa, tomando la mano de su hija entre las suyas, «escúchame bien, porque no tengo mucho tiempo antes de que esto me nuble la mente. El veneno va a avanzar rápido». «No digas eso, papá», sollozó la niña, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Vamos a llegar al pueblo. Yo te ayudo a caminar. Podemos...». «No, mija, no vamos a llegar a tiempo. Pero tú aprendiste de tu abuela. Aprendiste cosas que yo nunca presté suficiente atención. Necesito que recuerdes todo lo que ella te enseñó sobre las mordidas de serpiente». Luz María cerró los ojos con fuerza, intentando detener el pánico que amenazaba con consumirla. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Sus manos temblaban sin control. Pero entre el terror y la desesperación, algo más comenzó a emerger. La voz de su abuela Esperanza, clara como el agua de manantial, fuerte como el viento del norte. «Cuando el veneno de víbora entra en el cuerpo, mija, el tiempo es tu mayor enemigo», recordó la voz anciana y sabia. Era una tarde lluviosa, de esas raras en el desierto, y estaban sentadas bajo el alero de adobe de su casa, mientras la lluvia tamborileaba sobre el techo con su canto antiguo. Su abuela sostenía el cuaderno donde dibujaba las plantas, señalando con su dedo arrugado cada ilustración mientras hablaba. «Primero viene el dolor, como agujas de fuego. Luego la hinchazón, rápida como agua derramada. Después, si no haces nada, viene el veneno verdadero, náuseas, temblores, la lengua se pone pesada, la vista se nubla. Y si esperas más, el corazón se vuelve loco, late muy rápido o muy lento, y entonces ya no hay remedio que valga». «La creosota», murmuró Luz María abriendo los ojos de repente. «La abuela dijo que la creosota limpia la sangre». «Sí», jadeó Joaquín, su respiración ya más laboriosa. «Pero hay más, ¿verdad? Ella te enseñó más». La niña asintió frenéticamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No podía permitirse el lujo de llorar ahora. Su padre la necesitaba fuerte, la necesitaba con la mente clara. Cerró los ojos nuevamente, sumergiéndose en los recuerdos como quien se sumerge en un río profundo en busca de algo perdido. «La creosota sola no basta, Luz María», continuaba la voz de su abuela en su memoria. «Es fuerte, sí, pero el veneno de cascabel es más fuerte. Necesitas también la osha, la raíz sagrada que crece en las alturas, entre las rocas donde el agua de lluvia se acumula. Esa raíz tiene el poder de pelear contra el veneno, de darle fuerza al cuerpo para que resista». «La osha», susurró Luz María.
Papá, dijiste que más arriba, en las rocas grandes, crece la hoya. Joaquín asintió débilmente, su rostro ahora bañado en sudor a pesar del frío que comenzaba a instalarse con la caída de la noche. La hinchazón en su pierna había crecido alarmantemente. El tejido se veía tenso y brillante, de un color que oscilaba entre el rojo intenso y el púrpura oscuro. Intentó mover los dedos del pie y un dolor agudo le arrancó un gemido. Ve a buscarla», dijo con esfuerzo. «Pero rápido, mija, no tengo mucho tiempo». «No te voy a dejar solo», protestó ella, aferrándose a su brazo. «Tienes que hacerlo, es la única forma. Yo voy a intentar no moverme mucho. Eso hace que el veneno circule más rápido. Tú corre, busca la hoya, trae también hojas de creosota, todas las que puedas. Y necesitas...». Se detuvo, jadeando. El dolor se intensificaba en oleadas, cada una más fuerte que la anterior. Su visión comenzaba a volverse ligeramente borrosa en los bordes, como si mirara a través de un cristal empañado. «¿Qué más necesito, papá?», urgió Luz María, su voz cargada de desesperación, pero también de una determinación férrea que ni ella misma sabía que poseía. «Fuego, mija», resonó nuevamente la voz de su abuela en su mente. «Necesitas fuego para hervir el agua, para hacer la infusión. Y necesitas algo para hacer cataplasma, algo que aplaste bien las hojas y la raíz hasta hacerlas pasta». «Fuego», murmuró la niña mirando alrededor. «Necesito hacer fuego. En mi bolsa», señaló Joaquín débilmente hacia la bolsa de piel que colgaba de su cinturón. «Pedernal y yesca, sabes usarlo, te enseñé el invierno pasado». Luz María tomó la bolsa con manos temblorosas y la abrió. Dentro encontró el pedernal, un trozo de acero y un puñado de fibras secas de corteza de álamo que servían como yesca. También había un pequeño cuchillo, cordel trenzado y una cantimplora de metal. «Voy a ir rápido, papá, muy rápido. No te muevas, no cierres los ojos, ¿me oyes? Quédate despierto. Piensa en mamá, piensa en mi hermano pequeño que nos espera en casa. Piensa en la comida que mamá va a preparar mañana, pero no cierres los ojos». Joaquín intentó sonreír, pero salió más como una mueca de dolor. «Ve, mija, corre como el viento y confía en lo que sabes. Tu abuela está contigo, siempre lo ha estado». La niña besó la frente sudorosa de su padre, se colgó el morral en la espalda, guardó la bolsa de su padre en el pecho del vestido y echó a correr hacia las rocas grandes que se alzaban como gigantes dormidos en la creciente oscuridad. Sus pies descalzos golpeaban la tierra con urgencia, su respiración se volvía pesada, pero no aminoraba el paso. Detrás de ella, Joaquín Delgado se recostó contra una roca, mirando cómo la pequeña silueta de su hija se alejaba entre las sombras alargadas del atardecer. Una lágrima rodó por su mejilla, no de dolor, sino de algo más profundo, orgullo mezclado con miedo, esperanza entrelazada con la terrible posibilidad de no volver a verla. El veneno avanzaba, implacable como el tiempo mismo. La noche caía sobre el desierto con esa rapidez peculiar que siempre sorprendía a quienes no conocían sus ritmos. El cielo, que momentos antes ardía en tonos de naranja y carmesí, se transformaba ahora en un lienzo de azul profundo, salpicado de estrellas que comenzaban a parpadear como ojos antiguos, observando desde lo alto. La temperatura descendía con cada minuto que pasaba, y el viento nocturno empezaba a soplar con esa voz susurrante que hacía crujir los arbustos secos. Luz María trepaba por las rocas con una agilidad nacida de la desesperación. Sus pequeños pies descalzos buscaban apoyo en cada grieta, en cada saliente, mientras sus manos se aferraban a los bordes ásperos de la piedra caliza.
Las palmas ya le ardían, raspadas por la superficie rugosa, pero el dolor físico era insignificante comparado con el terror que le apretaba el pecho cada vez que pensaba en su padre, solo y envenenado, recostado contra esa roca lejana. «Osha, Osha, Osha», murmuraba como un rezo, como si pronunciar el nombre de la planta pudiera hacerla aparecer milagrosamente ante sus ojos. «Abuela, ayúdame a encontrarla, por favor». El morral golpeaba contra su espalda con cada movimiento, y dentro de él la cantimplora de barro tintineaba suavemente. Alcanzó una cornisa amplia entre dos peñascos enormes y se detuvo un momento para recuperar el aliento. Desde allí arriba podía ver la vasta extensión del desierto extendiéndose en todas direcciones, oscureciéndose rápidamente bajo el manto de la noche. A lo lejos, muy lejos, alcanzó a distinguir una lucecita solitaria, probablemente el rancho de los Hernández, demasiado distante para pedir ayuda a tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero las parpadeó con fiereza. Number. No había tiempo para llorar. Su padre contaba con ella, confiaba en ella, y no lo iba a decepcionar. «La Osha, mija, crece donde el agua encuentra su camino», le había dicho su abuela aquella tarde mientras dibujaba la planta en su cuaderno con trazos cuidadosos. «Busca donde las rocas forman cazuelas naturales, donde la lluvia se acumula y no se evapora tan rápido. Allí, en la tierra húmeda y oscura, la Osha echa raíces profundas. Tiene hojas compuestas, divididas en muchas hojitas pequeñas, y las flores son blancas, agrupadas como sombrillas». Luz María escaneó el área con urgencia. La luz moribunda del crepúsculo aún le permitía distinguir formas y texturas. Y entonces lo vio, una depresión natural en la roca, una especie de cuenco poco profundo donde efectivamente el agua de lluvia se acumularía. Se acercó gateando, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Allí, creciendo con humildad en la tierra oscura y rica, estaba la Osha. Reconoció de inmediato las hojas pinnadas, divididas en múltiples folíolos dentados, exactamente como en el dibujo de su abuela. No tenía flores en esta época del año, pero no las necesitaba. Era la raíz lo que importaba, la raíz gruesa y aromática que su abuela llamaba la que pelea contra la muerte. Con dedos temblorosos, sacó el cuchillo pequeño de la bolsa de su padre. Era una herramienta simple pero afilada, con mango de madera pulida por años de uso. Comenzó a cavar alrededor de la planta con cuidado, recordando otra lección de su abuela. «Nunca tomes toda la raíz, si solo hay una planta, mija. Corta solo lo que necesitas, deja suficiente para que vuelva a crecer. La medicina que destruyes hoy puede ser la medicina que salve otra vida mañana». Trabajó con rapidez, pero sin descuido, cavando en la tierra compacta hasta exponer la raíz principal. Era gruesa como su dedo meñique, de color pardo claro con estrías más oscuras, y desprendía un aroma intenso, penetrante, ligeramente dulzón, pero con un toque picante que le recordaba al anís y al apio mezclados. Cortó un segmento de aproximadamente 20 centímetros de largo, suficiente para lo que necesitaba, y envolvió la raíz cuidadosamente en un trozo de tela que arrancó del dobladillo de su vestido. «Uno», susurró, guardándola en el morral. «Ahora falta la creosota». Descendió de las rocas con la misma prisa con la que había subido. Sabía exactamente dónde había visto los arbustos de creosota de camino, no muy lejos del lugar donde su padre esperaba. El tiempo apremiaba. Podía sentir cada segundo como si fuera una gota de arena cayendo en un reloj invisible que marcaba el destino de Joaquín. La oscuridad ya era casi completa cuando alcanzó el nivel del suelo nuevamente. Las estrellas brillaban con intensidad y una luna creciente comenzaba a asomar por el horizonte oriental, bañando el paisaje en una luz plateada y fantasmal. Los sonidos nocturnos del desierto la rodeaban.
el ululat distante de un búho, el crujir de algo pequeño moviéndose entre los arbustos, el eterno susurro del viento que nunca duerme. Por un momento, el miedo la paralizó. Estaba sola en el desierto nocturno, ese lugar donde su padre siempre le había advertido que no anduviera sin compañía. Aquí habitaban coyotes, pumas, más serpientes. Aquí la oscuridad escondía peligros que una niña de 9 años no debería enfrentar sola. Pero entonces, como un abrazo cálido que llegara desde el más allá, sintió una presencia familiar. No era algo que pudiera ver o tocar, pero estaba allí, tan real como el viento en su rostro. Su abuela Esperanza caminaba junto a ella, la guiaba, la protegía. «Gracias, abuelita», susurró al viento y siguió adelante. Los arbustos de creosota aparecieron ante ella como soldados oscuros contra el cielo estrellado. Sus siluetas redondeadas y densas eran inconfundibles. Se arrodilló frente al más grande y comenzó a arrancar hojas con rapidez, llenando sus manos con las ramitas cubiertas de esa resina pegajosa y aromática que era tan característica de la planta. El olor la envolvió, fuerte y medicinal, un olor que prometía sanación. Guardó puñados de hojas en el morral hasta que consideró que tenía suficiente. Su abuela le había enseñado que en la medicina, mas no siempre era mejor, pero en casos de veneno grave, generosidad podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora solo faltaba regresar con su padre, preparar el remedio y rezar para que no fuera demasiado tarde. Cuando Luz María regresó corriendo al lugar donde había dejado a su padre, el terror le apretó el corazón como un puño de hierro. Joaquín ya no estaba sentado, yacía de lado, con el cuerpo ligeramente encogido, temblando a pesar del sudor que empapaba completamente su camisa. La luz plateada de la luna revelaba que su rostro había adquirido una palidez grisácea que contrastaba terriblemente con su piel naturalmente oscura. «¡Papá!», gritó la niña, dejándose caer de rodillas junto a él. Los ojos de Joaquín se abrieron lentamente, vidriosos y desenfocados. Le tomó un momento reconocerla, como si estuviera mirando a través de una niebla espesa. Sus labios se movieron, pero las palabras salieron arrastrándose, pastosas. «Luz, María, ¿conseguiste?» «Sí, papá, sí», dijo ella con voz quebrada pero firme, sacando del morral las plantas envueltas. «Tengo la osha, tengo la creosota, ahora voy a curarte. Está bien, voy a hacer lo que la abuela me enseñó». Un espasmo de dolor sacudió el cuerpo de Joaquín y un gemido ronco escapó de sus labios. La pierna mordida estaba grotescamente hinchada, el tejido tan tenso que parecía a punto de estallar. La decoloración se había extendido hasta la rodilla, con vetas oscuras que trepaban como dedos de muerte hacia el muslo. Luz María tragó saliva, forzándose a no pensar en lo terrible que se veía. No tenía tiempo para el miedo. Su padre necesitaba acción, no lágrimas. Primero el fuego. Sin fuego no había remedio. Recolectó ramas secas con rapidez, moviéndose en círculos cada vez más amplios alrededor de donde yacía su padre. El desierto, generoso en su aridez, ofrecía abundante combustible. Ramas de mezquite quebradas por el viento, tallos secos de ocotillo, fibras de yuca resecas. En pocos minutos había formado una pequeña pila ordenada. Sacó el pedernal, el acero y la yesca de la bolsa de su padre. Sus manos temblaban tanto que el pedernal casi se le escapa de entre los dedos. Respiró hondo, cerrando los ojos un momento. «El fuego no viene del pedernal, mija», le había dicho su padre aquel frío día de invierno cuando le enseñó esta habilidad. «El fuego viene de la paciencia y de la determinación. Si te desesperas, si golpeas sin pensar, nunca nacerá la chispa. Pero si eres paciente, si golpeas en el ángulo correcto, el fuego siempre responde». Abrió los ojos, colocó la yesca
esas fibras esponjosas de corteza de álamo en un pequeño nido que formó con sus manos. Luego, sosteniendo el pedernal con firmeza en una mano y el trozo de acero en la otra, comenzó a golpear con movimientos controlados, dirigiendo las chispas hacia la yesca. Una chispa, 2, 3, nada. «Vamos, vamos, vamos», murmuraba entre dientes. 4, 5. En la sexta, una chispa más brillante que las anteriores cayó exactamente en el centro de la yesca. Por un instante no pasó nada y el corazón de Luz María amenazó con romperse. Pero entonces, un pequeño punto rojizo comenzó a brillar en el material. Rápidamente acercó el nido a su boca y sopló con suavidad, con ese toque delicado que es más arte que técnica. El punto rojo creció, se alimentó de oxígeno y de pronto una llamita diminuta pero hermosa brotó entre sus manos. Luz María la trasladó con rapidez a la pila de ramas, alimentándola con ramitas cada vez más gruesas, soplando cuando era necesario, protegiéndola del viento con su cuerpo cuando amenazaba con apagarla. Y el fuego respondió. Las llamas crecieron, bailando con vida propia, iluminando el pequeño espacio alrededor de ellos con su luz dorada y cálida. La niña sintió ganas de llorar de alivio, pero se contuvo. Aún había mucho por hacer. Colocó la cantimplora de metal de su padre directamente entre las llamas, después de llenarla con agua de su propia cantimplora de barro. Mientras el agua se calentaba, tomó la raíz de osha y las hojas de creosota. Necesitaba algo para machacarlas, para convertirlas en la cataplasma que recordaba. Miró alrededor y encontró 2 piedras planas. Colocó la raíz de osha sobre una de ellas y comenzó a golpearla con la otra, rompiendo primero en trozos pequeños y luego machacando con movimientos circulares. El aroma penetrante de la raíz se liberó, intenso y medicinal, llenando el aire nocturno. «La osha es fuerte, mija», resonaba la voz de su abuela en su memoria. Estaban sentadas en el suelo de tierra de su casa, y la anciana le mostraba cómo preparar diferentes remedios. Cuando la machacas fresca, suelta su poder. Ese olor que hueles, ese olor a montaña y a lluvia, es la medicina despertando. Pero sola no basta contra veneno de cascabel. Necesitas mezclarla con la creosota. Luz María añadió entonces las hojas resinosas de creosota sobre la pasta de osha y continuó machacando. Los aceites de ambas plantas se mezclaron, formando una pasta verdosa y aromática. El olor era casi abrumador, el dulzor picante de la osha combinado con el aroma resinoso y penetrante de la creosota. El agua en la cantimplora comenzó a humear. No tenía tiempo para esperar a que hirviera completamente. Tomó la cantimplora, usando el borde de su vestido para no quemarse, y apartó una pequeña cantidad de agua caliente en un cuenco improvisado que formó con una hoja grande de maguey que encontró cerca. Añadió un poco de la pasta de plantas al agua caliente y la removió con un palito limpio. El líquido se tornó de un color verdoso turbio y el aroma medicinal se intensificó hasta ser casi mareante. «Papá», dijo suavemente, arrodillándose junto a Joaquín, «necesito que bebas esto. Va a saber horrible, pero tienes que tomarlo todo». Joaquín apenas podía mantener los ojos abiertos. El veneno había progresado tanto que su respiración era irregular, superficial. Pero cuando sintió la mano de su hija levantando su cabeza con cuidado, reunió las fuerzas que le quedaban y entreabrió los labios. Luz María acercó el cuenco improvisado a la boca de su padre y lentamente, con infinito cuidado, comenzó a verter el líquido tibio entre sus labios. Joaquín tosió al primer trago. El sabor era indescriptiblemente amargo, pero tragó. Tragó porque confiaba en su hija, porque confiaba en las enseñanzas de la abuela que ella portaba como un tesoro sagrado. Cuando terminó de beber, Luz María apartó el cuenco y tomó la pasta restante de plantas machacadas.
Con manos que ya no temblaban, limpiadas por el propósito y la determinación, comenzó a aplicar la cataplasma directamente sobre la mordedura hinchada y decolorada. Su padre gimió de dolor, pero ella no se detuvo. El remedio necesitaba tocar la herida, necesitaba penetrar en el tejido envenenado. La noche se extendió ante Luz María como un océano oscuro e interminable. Las horas se arrastraban con una lentitud cruel. Cada minuto pesaba como piedra, cada segundo era una eternidad donde la duda y el miedo susurraban venenos más letales que el de cualquier serpiente. Joaquín temblaba violentamente bajo la manta que su hija había extendido sobre él. Los espasmos sacudían su cuerpo en oleadas irregulares y a veces gemía palabras sin sentido, perdido en el delirio que el veneno tejía en su mente. Sudaba copiosamente a pesar del frío nocturno y su piel ardía al tacto como si tuviera fuego por dentro. Luz María mantenía el fuego vivo, alimentándolo constantemente con ramas que recolectaba sin alejarse demasiado de su padre. Cada 20 minutos preparaba más infusión con las plantas restantes y le daba de beber pequeños sorbos, sosteniéndole la cabeza con una ternura que contrastaba con el terror que le desgarraba el alma. Renovaba la cataplasma sobre la herida, limpiando primero con agua tibia y luego aplicando pasta fresca. La mordedura se veía terrible. La hinchazón había alcanzado proporciones alarmantes y el color de la piel era una mezcla nauseabunda de negro, púrpura y un amarillo enfermizo. Pero Luz María forzaba sus ojos a mirarlo, a estudiar cada cambio, porque su abuela le había enseñado que la observación era tan importante como la medicina misma. Cuando apliques el remedio, mija, no esperes milagros instantáneos, le había dicho Esperanza una tarde mientras curaban a un pastor que había sido mordido por una víbora coralillo. El veneno y la medicina van a pelear dentro del cuerpo como dos guerreros. Primero, la persona se pondrá peor antes de mejorar. Los temblores pueden aumentar, la fiebre puede subir. Eso es normal, es la batalla. Está peleando, papá, susurraba Luz María, acariciándole el cabello empapado. Tu cuerpo está peleando, la medicina está trabajando, solo tienes que resistir un poco más. Pero a medida que avanzaba la noche, las dudas comenzaron a roer su determinación como termitas en madera vieja. ¿Y si había cortado muy poca raíz de osha? ¿Y si las hojas de creosota no eran suficientemente frescas? ¿Y si había preparado mal la dosis? ¿Y si, a pesar de todos sus esfuerzos, el veneno era simplemente demasiado fuerte? Alrededor de la medianoche, cuando la luna alcanzaba su punto más alto en el cielo, Joaquín dejó de temblar. Por un momento, el corazón de Luz María dio un salto de esperanza, pero luego comprendió con horror que no era mejor a lo que veía, era quietud, una quietud terrible, antinatural. Su padre yacía inmóvil, demasiado inmóvil, con los ojos cerrados y el pecho apenas moviéndose con respiraciones tan superficiales que casi no se notaban. «No, no, no», gimió la niña, sacudiéndolo suavemente por los hombros. «Papá, no te duermas, no puedes irte, mamá te necesita, Diego te necesita, yo te necesito». Las lágrimas brotaron incontenibles, rodando por sus mejillas y cayendo sobre el rostro gris de su padre. Luz María se inclinó sobre él, presionando su oído contra su pecho, buscando desesperadamente el latido de su corazón. Estaba ahí, débil, irregular, pero estaba ahí. Un sollozo la sacudió con tanta fuerza que todo su pequeño cuerpo tembló. Era una niña de 9 años, sola en el desierto nocturno, viendo a su padre al borde de la muerte, cargando sobre sus hombros un peso que ningún niño debería cargar jamás. «¿Y si todo falla, mija?»,
recordó de pronto otra conversación con su abuela, una que habían tenido pocos días antes de que la anciana falleciera. Estaban sentadas bajo las estrellas y Esperanza le había tomado las manos entre las suyas, arrugadas como corteza de árbol antiguo, pero cálidas y fuertes. Si todo falla y sientes que no puedes más, recuerda que no estás sola. Los antepasados caminan con nosotros, nos guían. Tu bisabuela, mi madre, ella era la curandera más poderosa que conocí. Y cuando yo era joven y me enfrentaba a algo que me parecía imposible, le hablaba, le pedía fuerza y siempre, siempre la recibía. Luz María levantó el rostro hacia el cielo estrellado, las lágrimas brillando en sus mejillas como pequeños ríos de plata bajo la luz de la luna. Abuela, susurró con voz quebrada, bisabuela, ancestros que no conocí, pero que viven en mi sangre. Si me están escuchando, por favor, ayúdenme. No sé si lo estoy haciendo bien. No sé si es suficiente, pero él es bueno, es el mejor papá del mundo, y mi hermano Diego lo necesita, y mi mamá Isabel lo ama tanto. Por favor, no se lo lleven todavía. El viento sopló entonces con más fuerza, y en su susurro, Luz María creyó escuchar voces. No eran palabras claras, pero eran consuelo, eran presencia, eran la certeza de que no estaba sola, de que generaciones de mujeres fuertes y sabias la acompañaban en ese momento, sosteniendo sus manos invisibles, prestándole su fortaleza ancestral. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se incorporó. Number no se rendiría. Su abuela no se habría rendido, su bisabuela no se habría rendido, y ella tampoco lo haría. Preparó más infusión, esta vez más concentrada. Si la dosis anterior no había sido suficiente, aumentaría la potencia. Machacó más osha, más creosota, hirvió el agua hasta que el vapor subía en volutas espesas. Obligó a su padre a beber sorbo tras sorbo, aunque estuviera inconsciente, vertiendo el líquido con extremo cuidado para que no se ahogara. Renovó la cataplasma, limpiando la herida con agua hervida enfriada, estudiando cada detalle. Y entonces lo vio, un cambio sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. El borde exterior de la zona decolorada ya no parecía tan oscuro. El negro intenso había cedido ligeramente a un púrpura menos profundo. Podía ser su imaginación desesperada por encontrar esperanza donde no la había, o podía ser el primer signo real de que el remedio estaba funcionando, de que la batalla dentro del cuerpo de su padre estaba inclinándose lentamente a favor de la vida. Luz María colocó su mano pequeña sobre el pecho de Joaquín y sintió su corazón. Latía, seguía latiendo. «Vas a vivir, papá», susurró con una certeza que nació no de evidencia, sino de fe. «Te lo prometo». El amanecer llegó con esa lentitud reverente que parecía respetar la batalla que se había librado durante la noche. Los primeros rayos del sol asomaron por el horizonte oriental, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados que se derramaban sobre el desierto como miel líquida. Las sombras alargadas de los cactus saguaro se acortaban gradualmente y los pájaros comenzaban su canto matutino, saludando un nuevo día que para Luz María había parecido imposible de alcanzar. La niña estaba sentada junto al fuego moribundo, con la espalda encorvada por el agotamiento y los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar y tanto velar. Su vestido estaba manchado de tierra, resina de plantas y salpicaduras de la infusión medicinal. Las manos raspadas y sucias descansaban inertes sobre su regazo. Había luchado toda la noche contra el sueño, obligándose a permanecer despierta cada vez que los párpados amenazaban con cerrarse. Porque si ella dormía, ¿quién vigilaría a su padre? ¿Quién notaría si dejaba de respirar? Pero ahora, con la luz del día derramándose sobre el mundo, algo había cambiado. Joaquín ya no temblaba.
Su respiración, aunque todavía débil, había adquirido un ritmo más regular, más profundo. El sudor que antes empapaba su frente se había secado, y cuando Luz María se acercó a tocarle la piel, notó que la fiebre había disminuido significativamente. Aún estaba tibio, pero no ardiendo como antes. Con manos temblorosas por el cansancio y la esperanza mezclados, la niña retiró con cuidado la cataplasma de la herida para examinarla a la luz del día. Lo que vio la hizo contener el aliento. La hinchazón, aunque todavía considerable, había disminuido notablemente. La piel ya no se veía tan tensa como para estallar. Y lo más importante, la coloración oscura que había trepado hacia la rodilla durante la noche había retrocedido varios centímetros. El negro profundo se había aclarado a un púrpura más suave y en algunos bordes incluso aparecía un rosado inflamado pero vivo, el color de la piel que está sanando en lugar de muriendo. Las marcas de los colmillos seguían visibles, 2 puntos oscuros rodeados de tejido inflamado, pero ya no supuraban ese líquido amarillento y fétido que había aparecido durante las horas más oscuras de la noche. La herida se veía limpia y alrededor de ella, la cataplasma de plantas había hecho su trabajo. «Papá», susurró Luz María con voz ronca por el cansancio y la emoción. «Papá, funcionó. El remedio funcionó». Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de desesperación, sino de un alivio tan profundo que dolía casi tanto como el miedo. Se llevó las manos a la boca para ahogar un sollozo que era mitad risa, mitad llanto. Y entonces, como respondiendo a su voz, los párpados de Joaquín temblaron. Lentamente, con el esfuerzo de quien regresa de un lugar muy lejano y oscuro, sus ojos se abrieron. Al principio, su mirada estaba vidriosa y confundida, vagando sin enfocarse en nada en particular. Pero poco a poco, la conciencia regresó a esos ojos oscuros y cuando finalmente se posaron en el rostro sucio y exhausto de su hija, algo cambió en ellos. Reconocimiento, comprensión, asombro. «Luz, María», murmuró con voz áspera, apenas más que un susurro rasposo. «Sí, papá, soy yo», dijo ella con voz entrecortada, inclinándose sobre él y tomando su mano entre las suyas. «Estoy aquí. Estás vivo. Te salvaste». Joaquín tragó con dificultad, su garganta seca como el desierto mismo. Su hija, comprendiendo de inmediato, alcanzó la cantimplora con agua fresca que había guardado y la acercó con cuidado a sus labios. Él bebió despacio. Cada trago parecía costarle un esfuerzo tremendo, pero cuando terminó, su voz sonó un poco más clara. ¿Qué pasó?», preguntó, su mirada moviéndose desde su hija hacia la pierna vendada con trapos improvisados, hacia el fuego casi extinto, hacia el cielo que ahora brillaba con luz completa. «¿Cuánto tiempo?». «Toda la noche, papá», respondió Luz María limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. «Te mordió la serpiente y te dije que iba a curarte. ¿No te acuerdas?». La memoria regresó a Joaquín en fragmentos borrosos. El cascabeleo mortal, el dolor punzante, su hija corriendo hacia las rocas y luego oscuridad. Una oscuridad plagada de pesadillas y dolor, donde flotaba en un lugar que no era del todo vida, pero tampoco completamente muerte. Recordaba vagamente una voz suave insistiéndole que bebiera algo amargo, manos pequeñas tocando su pierna con cuidado. Tú me curaste», dijo, y no era una pregunta sino una afirmación llena de asombro. «La abuela me enseñó», respondió la niña con voz temblorosa. «Me enseñó sobre la osha y la creosota, me enseñó cómo prepararlas, cuánto usar, qué esperar. Y me acuerdo de todo, papá. Me acuerdo de cada palabra que me dijo». Lágrimas silenciosas rodaron por las sienes de Joaquín, perdiéndose en su cabello. Intentó levantar la mano para tocar el rostro de su hija, pero sus músculos apenas respondían, agotados por la batalla que había librado su cuerpo.
Luz María tomó esa mano débil y la presionó contra su mejilla. «Pensé que te ibas a morir», confesó en un susurro roto. «Hubo un momento en que dejaste de temblar y creí que te habías ido. Pero no me fui», dijo Joaquín con voz más firme, apretando sus dedos con lo poco de fuerza que tenía. «No me fui porque tú no me dejaste. Eres más valiente que cualquier guerrero que haya conocido, mija. Más sabia que muchos hombres el doble de tu edad. Solo hice lo que la abuela me enseñó. No, hiciste más que eso. La abuela te enseñó las plantas, pero el coraje de usarlas, de no rendirte cuando todo parecía perdido, eso vino de ti, de tu corazón. El sol ascendía lentamente en el cielo despejado, derramando su calor sobre el desierto que despertaba a la vida. Los lagartos salían de sus escondites entre las rocas, las lagartijas corrían veloces sobre la arena caliente, y a lo lejos un correcaminos dejaba sus huellas características mientras buscaba insectos para su desayuno matutino. El mundo continuaba su ritmo eterno, ajeno al milagro que había ocurrido durante la noche en ese pequeño rincón del vasto desierto de Sonora. Luz María, aunque exhausta hasta los huesos, no permitió que el cansancio la venciera. Había logrado mantener a su padre con vida durante las horas más oscuras, pero ahora comenzaba la segunda parte de su labor: asegurarse de que la mejoría continuara y fortalecerlo lo suficiente para emprender el camino de regreso a casa. Primero, renovó completamente la cataplasma. Utilizó las últimas hojas de creosota y el resto de la raíz de osha que había recolectado, machacándolas con paciencia hasta obtener una pasta fresca y aromática. Antes de aplicarla, limpió la herida con agua hervida que había dejado enfriar, usando un trozo de tela arrancada de su enagua como paño limpio. Joaquín se estremeció al contacto, pero la niña notó con alivio que el dolor parecía menos intenso que la noche anterior. «¿Duele mucho, papá?», preguntó con suavidad mientras envolvía la pierna con vendajes improvisados. «Duele», admitió él con una sonrisa débil, «pero es un dolor diferente. Ya no siento ese fuego que me quemaba por dentro. Ahora solo es dolor de herida, como cuando te cortas con un cuchillo o te lastimas con una espina». Eso era buena señal. Significaba que el veneno había sido neutralizado, o al menos reducido a niveles que su cuerpo podía manejar. La medicina ancestral había cumplido su propósito. Después de vendar la pierna, Luz María preparó más infusión, pero esta vez más diluida. Ya no necesitaba las dosis concentradas y amargas de la noche anterior. Ahora se trataba de mantener las defensas del cuerpo activas, de ayudar a eliminar los restos del veneno que aún pudieran circular por su sangre. «Bebe despacio, papá», instruyó, sosteniendo el cuenco de hoja de maguey con cuidado. La abuela decía que después de una batalla así, el cuerpo necesita descanso, pero también alimento suave. Joaquín bebió obedientemente, sorprendido por la transformación de su hija. Ya no era solo la niña que corría jugando entre los mezquites o que se sentaba en su regazo a escuchar historias. Era alguien más, alguien que había cruzado un umbral invisible en una sola noche. Había enfrentado la muerte de frente y no había parpadeado. Los niños son más fuertes de lo que creemos, le había dicho su suegra Esperanza en más de una ocasión, y él siempre había asentido sin realmente comprender. Pero ahora, observando las manos seguras de su hija preparando medicina, viendo la determinación en esos ojos tan parecidos a los de su abuela, finalmente entendía el significado profundo de esas palabras. El sol seguía ascendiendo, y con él, el calor. Luz María construyó un refugio improvisado usando ramas de ocotillo y su propio rebozo, creando una sombra sobre su padre para protegerlo del sol implacable.
Luego salió a buscar más agua en un charco que sabía que se formaba entre las rocas durante la temporada de lluvias. No estaba lejos, apenas 10 minutos de caminata, pero se llevó la cantimplora de barro y el cuchillo de su padre por precaución. Mientras caminaba bajo el sol creciente, Luz María sintió por primera vez el peso completo del agotamiento. Sus piernas temblaban, los pies le dolían, y una fatiga profunda la envolvía como niebla espesa. Pero siguió adelante, poniendo un pie delante del otro, porque su padre necesitaba agua fresca, necesitaba mantenerse hidratado para que su cuerpo pudiera terminar de expulsar el veneno. El charco estaba donde lo recordaba, una pequeña depresión en la roca que retenía agua de lluvia. No era abundante, pero suficiente para llenar la cantimplora. Se arrodilló junto al agua y por primera vez desde que comenzó la pesadilla se permitió mirarse el reflejo. El rostro que le devolvió la mirada era el de una niña sucia, con el cabello enmarañado lleno de polvo, las mejillas manchadas de tierra y lágrimas secas, los ojos hinchados rodeados de ojeras oscuras. Pero en esos ojos también vio algo más: fuerza, sabiduría, una madurez que no tenía la mañana anterior. Llenó la cantimplora, bebió unos sorbos ella misma, necesitaba mantenerse fuerte y regresó al campamento improvisado donde su padre descansaba bajo la sombra del refugio. «Encontré agua buena», anunció arrodillándose junto a él, «fresca y limpia». Joaquín bebió con gratitud, sintiendo cómo el líquido fresco recorría su garganta reseca. Cuando terminó, tomó la mano de su hija y la miró con seriedad. «Luz María, necesito que entiendas algo muy importante. Lo que hiciste anoche, lo que tu abuela te enseñó, eso no puede perderse. Es conocimiento sagrado, conocimiento que ha salvado vidas durante generaciones de nuestro pueblo. ¿Me entiendes?». La niña asintió solemnemente. «Cuando estés lista», continuó Joaquín, «cuando seas mayor tendrás que enseñar a otros lo que sabes. Tu hermano Diego, tus primos, los hijos que algún día tengas. Este conocimiento debe pasar de mano en mano, de corazón en corazón, como pasó de tu abuela a ti». «Lo prometo, papá», dijo Luz María, y en su voz había una solemnidad que iba más allá de sus años. «Lo prometo por la memoria de la abuela, por la sangre de nuestros ancestros, por todo lo sagrado. Nunca dejaré que este conocimiento muera». El sol ya estaba alto en el cielo cuando Joaquín decidió que era momento de intentar ponerse de pie. No podían quedarse en el desierto indefinidamente. Isabel, su esposa, estaría enloquecida de preocupación. Habían salido ayer por la mañana con la promesa de regresar antes del anochecer, y ahora ya era pasado el mediodía del día siguiente. Diego, su hijo de apenas 5 años, también los estaría esperando, probablemente asomándose por la ventana cada pocos minutos, preguntando cuándo regresarían papá y su hermana. «Ayúdame, mija», dijo Joaquín, extendiendo su brazo hacia Luz María. «Vamos a intentar esto despacio». La niña se colocó junto a él, ofreciendo su pequeño cuerpo como soporte. Joaquín se apoyó pesadamente en ella mientras luchaba por incorporarse. La pierna herida protestó inmediatamente, enviando oleadas de dolor que le arrancaron un gemido entre dientes. Pero el dolor era tolerable, nada comparado con el infierno de la noche anterior. Cuando finalmente logró ponerse de pie, tambaleándose como un árbol azotado por el viento, tuvo que apoyarse completamente en su hija durante varios segundos mientras el mundo giraba a su alrededor. El mareo era intenso, resultado de la pérdida de sangre, la deshidratación y los efectos residuales del veneno. «Despacio, papá», dijo Luz María con voz firme, sosteniéndolo con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. «No tenemos prisa. Podemos descansar cada vez que lo necesites». El primer paso fue tortura, el segundo apenas mejor. Pero para el 10º,
Joaquín había encontrado un ritmo, una forma de caminar cojeando severamente, mientras se apoyaba en los hombros de su hija y usaba una rama gruesa de mezquite como bastón improvisado que Luz María había encontrado y preparado. Avanzaban con una lentitud desesperante. Lo que normalmente habría sido una caminata de 2 horas se convertiría en un viaje de día completo, tal vez más. El sol del desierto caía sobre ellos sin misericordia, y aunque Luz María había insistido en que su padre se cubriera la cabeza con su rebozo, ella misma caminaba con el cabello expuesto al calor implacable. «Cúbrete tú también», insistió Joaquín cuando se detuvieron a descansar bajo la sombra escasa de un palo verde. «No necesito», mintió ella, aunque sentía el cuero cabelludo ardiendo. «Tú estás débil, el sol te puede hacer más daño». Cada 20 minutos se detenían para descansar, beber agua, revisar la herida. Luz María mantenía la vigilancia constante, atenta a cualquier signo de que su padre estuviera empeorando. Pero para su alivio, aunque exhausto y adolorido, Joaquín se mantenía lúcido y consciente. La medicina seguía haciendo su trabajo. Habían recorrido tal vez 1/4 parte del camino cuando escucharon un sonido en la distancia, el tintineo de campanas de mula. Luz María levantó la mano para protegerse los ojos del sol y divisó una pequeña caravana de 3 mulas cargadas, conducidas por un hombre a caballo. «Señor, señor, por favor», gritó con todas las fuerzas que le quedaban, agitando los brazos. El hombre, un arriero de mediana edad con sombrero de palma y rostro curtido por años de sol, detuvo su montura y miró en su dirección. Al ver la escena, un hombre claramente herido apoyándose en una niña pequeña, espoleó su caballo y se acercó al trote. «Dios mío», exclamó al llegar junto a ellos, desmontando con agilidad. «¿Qué les pasó?» «Serpiente», dijo Joaquín con voz ronca. «Cascabel, ayer al atardecer». El arriero, que se presentó como don Esteban Vargas, silbó entre dientes mientras examinaba la pierna vendada de Joaquín. «Si te mordió ayer y sigues vivo, es un milagro», dijo con asombro. «La mayoría no pasa de la primera noche con veneno de cascabel». «No fue milagro», dijo Joaquín, colocando su mano sobre la cabeza de su hija con orgullo y ternura. «Fue ella. Mi Luz María me salvó la vida con medicina de plantas». Don Esteban miró a la niña con una mezcla de incredulidad y respeto. Vio sus manos sucias y raspadas, su vestido rasgado y manchado de resina, sus ojos hinchados pero llenos de determinación inquebrantable. «¿Tú?», preguntó suavemente. «¿Una niña como tú sabe de esas cosas?» «Mi abuela me enseñó», respondió Luz María con sencillez. «Era curandera». El arriero asintió lentamente. Él también había crecido con historias sobre las curanderas apaches, esas mujeres que conocían secretos que ni los doctores de las ciudades comprendían. Había visto cosas en sus años, viajando por el desierto que no tenían explicación más allá de la sabiduría antigua. «Bueno, pequeña», dijo con una sonrisa, «entonces te debo mi respeto, y ustedes dos necesitan llegar a casa». «¿Hacia dónde van?» «Al rancho Los Sauces», respondió Joaquín. «Está a unas 3 horas más al oeste. Conozco el lugar, yo voy en esa dirección. Una de mis mulas va casi vacía, puedo acomodarla para que usted monte, señor Delgado. Y la niña puede ir en mi caballo conmigo». Luz María quiso protestar. Había caminado toda la noche y mediodía. Podía seguir, pero su padre le lanzó una mirada que no admitía discusión. «Acepta la ayuda, mija. Ya has hecho suficiente». Don Esteban acomodó mantas sobre una de las mulas para crear una montura improvisada y con cuidado ayudó a Joaquín a subir. Luego alzó a Luz María y la colocó delante de él en el caballo. El rancho Los Sauces apareció en el horizonte como un espejismo hecho realidad. Las paredes de adobe color tierra,
El techo de tejas rojas, los corrales de madera donde pacían las cabras y los sauces llorones que daban nombre al lugar, meciendo sus ramas largas con la brisa vespertina. Todo se veía exactamente igual que cuando habían partido hacía 2 días, pero para Luz María y Joaquín, el mundo entero había cambiado. Isabel Morales de Delgado estaba en el pozo del patio sacando agua con el cubo de madera cuando escuchó el sonido de cascos aproximándose. Levantó la vista, protegiéndose los ojos del sol bajo, y lo que vio hizo que el cubo cayera de sus manos, derramando agua sobre la tierra seca. ¡Joaquín!, gritó y echó a correr con las faldas levantadas sin importarle el barro que salpicaba sus tobillos. Era una mujer hermosa de 32 años, con el cabello negro recogido en un moño simple del que escapaban mechones rebeldes. Sus ojos, del mismo color oscuro que los de su hija, se llenaron de lágrimas incluso antes de alcanzarlos. Había pasado toda la noche anterior en vela, sentada junto a la ventana con un rosario entre las manos, rezando a cada santo que conocía. Y cuando amaneció sin verlos regresar, el miedo se había transformado en terror puro. Don Esteban detuvo su caballo e Isabel llegó corriendo justo cuando el arriero ayudaba a Joaquín a descender de la mula. Al ver a su esposo pálido, débil, con la pierna vendada toscamente y apenas capaz de sostenerse en pie, Isabel dejó escapar un sollozo que le arrancó el alma. «Mi amor, mi vida», murmuró sosteniéndolo entre sus brazos con cuidado de no lastimarlo. Pensé que te había perdido. Casi me pierdes», dijo Joaquín con voz débil pero cargada de emoción. Pero ella no lo permitió. Isabel alzó la vista hacia Luz María, que descendía del caballo con ayuda del arriero. La niña estaba irreconocible, sucia, agotada, con el vestido destrozado y el cabello enmarañado lleno de espinas y polvo, pero en sus ojos ardía algo que su madre nunca había visto antes, una luz que hablaba de batallas ganadas y promesas cumplidas. «Mamá», susurró Luz María, y fue entonces cuando las fuerzas finalmente la abandonaron. Isabel atrapó a su hija justo antes de que cayera, sosteniéndola contra su pecho mientras las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. Luz María no se había desmayado, simplemente su cuerpo había decidido que ahora, por fin en brazos de su madre, era seguro rendirse al agotamiento que había estado conteniendo desde hacía más de 24 horas. «Mi niña, mi valiente niña», sollozaba Isabel, meciendo a su hija como cuando era bebé. «Está bien, ya están en casa, ya están a salvo». La puerta de la casa se abrió de golpe y Diego salió corriendo, sus pequeños pies descalzos golpeando la tierra. A sus 5 años no comprendía completamente lo que estaba pasando. Solo sabía que su papá y su hermana habían regresado y que todos estaban llorando. «¡Papá! ¡Luz!», gritó, lanzándose hacia ellos. Don Esteban, comprendiendo que la familia necesitaba su momento privado, se retiró discretamente después de ayudar a llevar a Joaquín hasta un banco bajo el alero de la casa. Pero antes de marcharse, se quitó el sombrero y se acercó a Isabel. «Señora», dijo con voz respetuosa, «lo que su hija hizo allá en el desierto, yo he visto muchas cosas en mis años de viaje, pero nunca vi a alguien tan joven actuar con tanta sabiduría y coraje. Esa niña tiene el espíritu de los antiguos». Cuando don Esteban se marchó, Isabel exigió saber exactamente qué había pasado. Sentados en el porche de la casa, con Diego acurrucado entre ellos y Luz María recostada en el regazo de su madre, Joaquín contó la historia completa. Cada palabra hacía que los ojos de Isabel se abrieran más de asombro y temor. Cuando llegó a la parte donde Luz María había pasado la noche entera, aplicando remedios, vigilando cada respiración, luchando contra el veneno con conocimientos que su abuela le había transmitido, Isabel abrazó a su hija con tanta fuerza que la niña soltó un pequeño quejido. «Perdón, perdón»,
murmuró Isabel aflojando el abrazo pero sin soltarla. Es que no puedo creer que mi niña, la abuela Esperanza, la preparó para esto, dijo Joaquín, su voz cargada de emoción. Yo no lo vi, Isabel. No presté atención cuando la vieja pasaba horas con ella enseñándole sobre plantas. Pensé que eran solo juegos de niñas, cuentos de la abuela, pero no lo eran. Era conocimiento real, medicina real, y me salvó la vida. Esa noche, mientras Joaquín descansaba en su cama con vendajes limpios y Luz María dormía profundamente, después de un baño tibio y un plato de caldo caliente, Isabel se arrodilló junto al pequeño altar que tenía en un rincón de la casa. Frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, encendió una vela, pero su oración no fue solo para la Virgen. Gracias, Esperanza, susurró al aire, sabiendo que su suegra la escuchaba desde donde estuviera. Gracias por enseñarle, gracias por vivir en ella, gracias por devolverme a mi esposo a través de las manos de mi hija. Las semanas siguientes fueron de sanación y transformación. Joaquín recuperó sus fuerzas lentamente, guiado por los cuidados constantes de Isabel y las instrucciones precisas de Luz María, quien supervisaba cada cambio de vendaje, cada aplicación de cataplasma, cada dosis de infusión medicinal con la seriedad de alguien 3 veces su edad. La herida sanó limpiamente, sin las infecciones que tantas veces acompañaban mordeduras graves. La hinchazón desapareció por completo después de 10 días, y aunque quedarían cicatrices permanentes, 2 marcas circulares oscuras donde los colmillos habían penetrado. Joaquín podía caminar sin cojear para el final del primer mes. El cazador experimentado había regresado de las puertas de la muerte, y todos sabían que lo había hecho gracias a las manos pequeñas, pero sabias de su hija. La noticia de lo que había ocurrido se extendió por los ranchos vecinos como el viento del desierto. Las familias llegaban al rancho Los Sauces con curiosidad y asombro, queriendo conocer a la niña que había salvado a su padre usando solo plantas del desierto y conocimiento ancestral. Algunos venían con escepticismo, pero al ver a Joaquín vivo y caminando, al escuchar de sus propios labios lo que había vivido aquella noche terrible, la duda se transformaba en respeto profundo. Y algo más comenzó a suceder. Las madres traían a sus hijos e hijas, especialmente a las niñas, y le pedían a Luz María que les enseñara. Querían que sus pequeños aprendieran lo que ella sabía, que preservaran ese conocimiento que estaba desapareciendo de las comunidades a medida que la gente se mudaba a los pueblos y abandonaba las formas antiguas. Una tarde soleada de otoño, 3 meses después del incidente, Luz María se encontró sentada bajo el sauce más grande del rancho, rodeada de 8 niños de edades entre 6 y 12 años. Frente a ella había extendido el cuaderno de su abuela Esperanza, ese tesoro de páginas amarillentas con dibujos de plantas y anotaciones en español y apache. Esta, dijo, señalando un dibujo con su dedo aún pequeño pero sorprendentemente firme, es la gobernadora, también llamada creosota. Huele muy fuerte, como medicina. Sirve para limpiar la sangre cuando está enferma. Los niños escuchaban con atención reverente, algunos tomando notas en sus propios cuadernos, otros simplemente absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. ¿Y esta otra?, preguntó una niña llamada Carmen, señalando otro dibujo. Osha, la raíz sagrada. Crece donde el agua se acumula entre las rocas. Esta es muy importante porque pelea contra el veneno de serpiente, pero tienen que saber usarla bien, porque si se usa mal, puede hacer daño. Un niño levantó la mano tímidamente. ¿Tienes miedo cuando tienes que curar a alguien? Luz María se quedó pensativa por un momento. Era una pregunta honesta que merecía una respuesta honesta. Sí, admitió finalmente. Sí, tengo miedo.
Cuando estaba curando a mi papá aquella noche, tenía tanto miedo que casi no podía respirar. Pero la abuela me enseñó algo importante. El miedo no es el enemigo. El enemigo es dejar que el miedo te paralice. Puedes tener miedo y ser valiente al mismo tiempo. Isabel observaba la escena desde el porche de la casa, con Diego jugando a sus pies y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Su niña, su pequeña Luz María, se había convertido en maestra, en guardiana de un conocimiento que era más valioso que el oro porque salvaba vidas. Joaquín, que se había acercado caminando desde el establo donde había estado revisando las herramientas, se detuvo junto a su esposa y siguió su mirada hacia el sauce. Esperanza estaría orgullosa, murmuró. Lo está, respondió Isabel, tomando su mano. Donde quiera que esté, lo está. Esa noche, después de que los niños regresaran a sus casas cargando ramitas de plantas medicinales y la cabeza llena de conocimiento nuevo, la familia Delgado se sentó alrededor de la mesa de la cocina. Isabel había preparado pozole y el aroma del maíz cocido con carne y especias llenaba la casa con su calidez reconfortante. Luz María, dijo Joaquín con solemnidad, alzando su taza de agua como si fuera un brindis. Quiero que sepas algo muy importante. Lo que hiciste por mí no fue solo salvar mi vida. Fue mucho más que eso. Me enseñaste que el conocimiento de nuestros ancestros no es superstición ni cuento viejo. Es verdad real, medicina real, poder real. Y al compartirlo con otros niños, estás haciendo algo que la abuela no pudo terminar. ¿Qué es eso, papá?, preguntó la niña, con una tortilla a medio camino hacia su boca. Estás asegurando que ese conocimiento no muera, que pase a otra generación, y luego a otra, y otra, hasta que nuestros bisnietos y los bisnietos de sus bisnietos todavía sepan curar con plantas del desierto, todavía escuchen la voz de la tierra. Luz María bajó la mirada, sintiendo el peso de esas palabras, pero también la belleza de ellas. Tenía apenas 9 años, pero comprendía perfectamente lo que su padre le estaba diciendo. Ella era un eslabón en una cadena que venía desde tiempos inmemoriales y que debía continuar hacia el futuro. Nunca dejaré que muera, papá, prometió. Lo juro por la memoria de la abuela, por nuestra sangre apache, por todo lo sagrado. Diego, que había estado comiendo en silencio, levantó su manita. ¿Yo también puedo aprender, Luz? ¿Me enseñas a mí también? Su hermana sonrió, extendiendo su mano para revolver el cabello del pequeño con cariño. Claro que sí, hermanito. Te voy a enseñar todo lo que sé. Los años pasaron. Luz María creció y se convirtió en la curandera más respetada de toda la región de Sonora. Nunca abandonó las enseñanzas de su abuela, pero las expandió, aprendiendo también de otros sanadores, de libros cuando pudo conseguirlos, de la observación constante de la naturaleza. Se casó con un hombre bueno que respetaba su conocimiento. Tuvo 4 hijos a quienes enseñó todo desde que pudieron caminar. Y jamás cobró por sus curaciones, aunque siempre aceptaba con gratitud lo que la gente pudiera dar. El cuaderno de su abuela Esperanza, ya amarillento y frágil, se convirtió en un tesoro familiar que se preservó con cuidado. Pero su contenido no quedó encerrado en esas páginas. Vivía en las manos de decenas de niños que Luz María había instruido a lo largo de su vida, multiplicándose como semillas en terreno fértil. Y cuando Joaquín Delgado falleció a los 78 años, rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos, sus últimas palabras fueron para su hija mayor. Gracias, Luz María, por salvarme aquella noche, por salvar también lo que la abuela te dio, por ser el puente entre lo viejo y lo nuevo. Esta historia nos recuerda algo que a veces olvidamos en nuestro mundo moderno. El conocimiento ancestral no es primitivo ni obsoleto.
Es sabiduría acumulada durante generaciones, probada una y otra vez y transmitida con amor de corazón a corazón. Nos recuerda también que los niños son mucho más capaces de lo que creemos, que en sus manos pequeñas pueden residir fuerzas enormes cuando se les da la oportunidad y la confianza. Luz María tenía apenas 9 años cuando salvó la vida de su padre. No lo hizo con tecnología moderna ni medicinas de farmacia. Lo hizo con plantas del desierto, con conocimiento ancestral y con un coraje que nacía del amor profundo. Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué conocimiento ancestral te transmitieron tus abuelos o padres? ¿Hay alguna sabiduría familiar que estás preservando? Y si llegaste hasta aquí, escribe OSHA en los comentarios para que yo sepa que tú también crees en el poder de la medicina ancestral y en la importancia de preservar estos conocimientos sagrados. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que celebran la sabiduría, el coraje y el amor que une a las familias a través de las generaciones. Porque algunas enseñanzas no deben morir jamás, porque algunos legados viven para siempre en las manos de quienes se atreven a aprender, y porque a veces las manos más pequeñas cargan las medicinas más poderosas.